Sí, puedes empezar. Mira, eh, buenas noches con todos. Mi nombre es Rodrigo Arón y voy a dar el tema sobre lo que es la fisiología endocrina del páncreas, específicamente su rol digestivo. Primero tenemos que recordar lo que vendría a ser la anatomía del páncreas. En cuanto a lo que vendría a ser generalidades, vamos a decir de que es una glándula retroperitoneal mayormente. Esto sí hay que aclarar que no todo el páncreas es retroperitoneal, solo mencionar que la cabeza, el cuello y el cuerpo son retroperitoneales. Lo que vendría a ser la cola ya está en lo que vendría a ser intraperitoneal. Es por eso también de que la cola se menciona de que es móvil. Eso aclarar, se va a situar transversalmente a lo que vendría a ser la altura de T12. Desde T12 a L12 decimos de que está ubicado en lo que vendría a ser acá si ubicamos los cuadrantes más o menos así, está ubicado entre el mesogastrio, el epigastrio y el flanco izquierdo. Esos espacios normalmente ocupan. Decimos también de que es fuente de la mayor parte de las enzimas digestivas, importante en el rol de la digestión de aminoácidos, carbohidratos y lípidos. En cuanto a lo que vendría a ser un repaso de embriología, decimos de que este páncreas se forma a partir de dos yemas, que son pliegues endodérmicos del intestino anterior que van a generar las yemas tanto dorsal y ventral. Esta yema pancreática ventral va a girar en sentido antihorario para adosarse junto a lo que vendría a ser la yema pancreática dorsal. Este periodo toma desde la quinta hasta la 10ª semana. Además de girar en sentido antihorario, se visualiza acá, en sentido anterior la llama pancreática ventral se va a adosar a lo que vendría a ser la ventral se va a adosar a la parte dorsal y esta parte dorsal se va a adosar hacia lo que vendría a ser la pared abdominal. Por eso decimos de que es retroperitoneal, en su mayoría el páncreas. También decir de que por este motivo, por esta razón embriológica, es que a veces hay dos conductos pancreáticos excretores. El de acá que vendría a formar el conducto pancreático principal y el de acá, que está adosado al conducto biliar, me vendría a formar el conducto pancreático secundario de Santorini. Esto se da en algunos casos, no en todos, si se presenta normal y si no se presenta, tampoco es que haya un riesgo en eso. En cuanto a lo que vendría a ser también sus relaciones, podemos dividir las relaciones de cabeza y cuello y de cuerpo y cola. En lo que vendría a ser las relaciones anteriores, principalmente de cabeza y cuello, tenemos de que anterior al páncreas, podemos mencionar de que tenemos la raíz del mesocolon transverso. Es por eso que también el páncreas está ubicado en dos compartimientos. Acá, como vemos en la imagen, vemos acá el origen del mesocolon transverso, que me ubica la cabeza en dos porciones, en una parte supramesocólica y una parte inframesocólica. De igual manera, parte del cuerpo y la cola están ubicados en esta región. Ahora, aquí llamamos lo que vendría a ser cabeza, cuello, cuerpo y cola. Lo que vendría a ser la cabeza, lo voy a delinear así con este color celeste, está tomado de esta porción, el cuello de esta porción, el cuerpo y la cola. No hay unos límites establecidos, esta es una división arbitraria, y decimos de que la cabeza está ubicada entre, o que lo que me delimita la cabeza vendrían a ser los tubérculos, unos tubérculos que acá no se logran apreciar bien, pero son tubérculos que se adosan en la parte de la cabeza, que están ubicados en la parte anterior, el llamado tubérculo anterior, y en la parte posterior, que está el llamado también tubérculo mental, sobre el cual, como se ve en la imagen, descansa la parte de lo que vendría a ser la primera porción del duodeno. Esta cabeza va a estar ubicada entre las cuatro porciones del duodeno, se ubica en lo que vendría a ser la concavidad del duodeno, y como vemos en esta cabeza tiene una prolongación, que es esta, la llamada, el proceso unciforme, el proceso uncinado, el proceso ganchoso también se llama, o también directamente el gancho pancreático. Y sobre él se ubica lo que vendría a ser acá la escotadura,
no se logra ver aquí. Bueno, acá. La escotadura pancreática. Sobre esta escotadura van a pasar lo que vendría a ser, como se observa, la arteria y la vena mesentérica superior. Como recordamos de que la arteria, tanto la arteria y la vena mesentérica superior, primero son retropancreáticas y luego se ubican por delante de la cabeza, del proceso uncinado del páncreas. Esta cabeza mide, se menciona que de 6 a 7 centímetros, 7 centímetros, indica por ejemplo la target. Y en cuanto a lo que vendría a ser el cuello no hay un límite tan definido, también partimos de lo que vendría a ser el tubérculo omental o posterior y mide de 2 centímetros, entre 2 centímetros principalmente. Este cuello también llamado istmo, ¿qué es lo que me lo delimita? Como vemos acá, lo que me lo delimita es tanto la arteria como la vena mesentérica superior. Estos en su trayecto me van a definir, por así decirlo, este espacio que sería el cuello pancreático. Recordar también una cosa muy preguntada, también por ejemplo en lo que vendría a ser anatomía, de que detrás del cuello del páncreas es donde se origina la vena porta, que como sabemos, bueno, en otra imagen se va a ver mejor, pero acá como tenemos un esquema, que como sabemos la vena porta recibe afluentes procede de la unión de lo que vendría a ser la vena mesentérica superior y el tronco esplagno mesentérico, que este tronco esplagno mesentérico, como sabemos, está formado por la vena esplénica, que vendría acá esplénica, y la vena mesentérica inferior. Eso en cuanto a lo que vendría a ser el cuello. Y luego tendríamos lo que vendría a ser el cuerpo. El cuerpo me indican de que, o bueno, la tarjeta indica el Rouvier también que miden de entre 8 a 10 centímetros. Y sobre este cuerpo, mencionar de que hay una escotadura para los vasos, que acá no se denota tanto, pero acá vemos para los vasos esplácnicos una escotadura, que es la llamada escotadura de los vasos esplácnicos, propiamente dicho, y luego tenemos la cola, que la cola está más relacionada con lo que vendría a ser la parte del vaso. Y como habíamos mencionado antes, que la cola es móvil, debido a que ya está ubicada en la parte intraperitoneal. Y bueno, también es parte de la cola, está adosada a lo que vendría a ser un ligamento, el ligamento esplanográfico, no, sí, esplagnohepático, sí. En cuanto a lo que vendría a ser las relaciones posteriores, igual tenemos lo que vendría a ser en relación a la cabeza y el cuerpo, y en relación a la cabeza y el cuello, disculpe, y en relación al cuerpo y la cola. En cuanto a lo que son relaciones posteriores, en cuanto a la cabeza, en relaciones posteriores, disculpe, con respecto a lo que vendría a ser la cabeza, tenemos lo que vendría a ser, como vemos acá en la imagen, tenemos la vena porta, la vena cava inferior, disculpe, la vena cava inferior, el aorta abdominal, el conducto colédoco, que no se logra ver acá, pero en la siguiente imagen se logra ver, que es de color verde, y los vasos renales y gonadales derechos. Acá ubicamos, por ejemplo, acá estamos a nivel de L1 más o menos, se logran ver los riñones, acá está el riñón derecho, el riñón izquierdo. Está en relación la cabeza y el cuello más que todo con lo que vendría a ser el riñón derecho. Y también con la fascia duodeno-pancreática o las fascias de Treitz, que son la fascia de coalescencia. También mencionar. En cuanto a lo que vendría a ser las relaciones posteriores a lo que vendría a ser cuerpo y cola, tenemos de que está también, vendría a ser lo que vendría a ser la fascia retroabdominal pancreática, como he mencionado, la aorta abdominal. También mencionar que como está en la relación posterior a la aorta abdominal, también tenemos que tener en cuenta que ahí se va a encontrar en la relación posterior el plexo celíaco o el plexo solar. En cuanto a lo que vendría a ser cuerpo y cola, como nos vamos más hacia la izquierda, está relacionado entonces con los vasos izquierdos, tanto arteria y vena renal izquierda, la glándula suprarrenal y riñones izquierdos. Y esto más que todo. En cuanto a lo que vendría a ser las relaciones inferiores, tendríamos lo que vendría a ser la impresión del ángulo de Treitz, acá, más o menos relación inferior, por aquí. Acá, por ejemplo, tenemos acá el ángulo de Treitz, en donde es la flexura del duodeno. En cuanto a lo que vendría a ser ya lo que es irrigación, drenaje venoso e inervación,
De manera resumida, decimos de que la irrigación tanto de cabeza y cuello, cuerpo y cola van a estar dados por ramas de lo que vendría a ser el tronco celíaco, específicamente de lo que vendría a ser una rama de la arteria hepática. Acá tenemos, por ejemplo, la hepática común, que me va a dar una rama gastroduodenal, la arteria gastroduodenal. Me va a irrigar lo que vendría a ser cabeza y cuello, también ramas de lo que vendría a ser la arteria mesentérica superior. Y como vemos en esta imagen, se forman dos arcos, los arcos pancreatoduodenales, tanto el anterior como el posterior. Y como vemos, son formados por ramas tanto de la arteria gastroduodenal y la arteria mesentérica superior. También tenemos que el páncreas está irrigado por ramas de lo que vendría a ser la arteria esplácnica. Eso con más que todo. Ya, en cuanto a lo que vendría a ser la arteria gastroduodenal, me va a dar ramas. Por ejemplo, la arteria para cabeza y cuello, la arteria pancreatoduodenal superior, superior tanto anterior como la de acá, arteria pancreatoduodenal superior anterior, y la de acá que vendría a ser la arteria pancreatoduodenal superior posterior. Y la arteria mesentérica superior me va a dar las ramas inferiores, ¿no? La arteria pancreatoduodenal, el arco pancreatoduodenal inferior anterior y el arteria pancreatoduodenal inferior posterior, que son estas anastomosis que se mencionan en el páncreas. Luego, para cuerpo y cuello, para cuerpo y cola, tenemos ramas de la arteria esplánica, que vendrían a ser la arteria dorsal y también la arteria magna. Además, también tenemos unos ramos cortos, que así son llamados, arterias cortas, que salen directamente de la arteria esplánica y irrigan la parte del cuerpo y la cola del mismo. Acá tenemos una imagen posterior en donde vemos la arteria mesentérica superior. Vemos acá la arteria esplácnica o esplénica. Acá tenemos acá el conducto colédoco, que como habíamos mencionado está en relación posterior del páncreas, de cabeza y cuello del páncreas, el colédoco. Y acá también tenemos parte de lo que vendría a ser los arcos, el arco posterior, en los arcos pancreatoduodenales. Acá tenemos la arteria dorsal, la arteria dorsal del páncreas, y la arteria magna. Mencionar acá, por ejemplo, de que la arteria dorsal se menciona a veces de que es rama de la arteria esplácnica, bueno, como en la imagen del néter, pero otras literaturas también mencionan de que puede ser rama de la arteria mesentérica superior. Eso más que todo. En cuanto a lo que es el drenaje venoso, va a ser igual parecido. Van a seguir el mismo recorrido de lo que vendría a ser las arterias. Mencionar también de que en cabeza y cuello van a estar drenadas por lo que vendría a ser las arterias pancreatoduodenales, tanto superiores posteriores y las superiores anteriores, acá como vemos. Y también mencionar de que la relación que había mencionado anteriormente, que acá ya se logra ver, que tenemos el origen, el nacimiento de la arteria porta, que está justo detrás del cuello del páncreas. La vena porta, disculpe. Que se forma por afluentes de lo que vendría a ser la vena mesentérica superior y el tronco es pleno mesentérico. Que ese tronco es pleno mesentérico se va a formar por las venas, vena mesentérica, la vena mesentérica inferior y lo que vendría a ser la vena esplácnica. Eso más que todo en lo que es un repaso de irrigación y drenaje venoso. Ahora, en cuanto a lo que es inervación, que está un poco más ligado a la parte de secreción del jugo pancreático, la parte de irrigación está más relacionada a lo que vendría a ser la parte endocrina. Esto un poco más tiene que ver con el tema de hoy.
ya que la inervación está dada por lo que vendría a ser el componente autónomo y el componente sensitivo. Ahora, en cuanto a lo que es el componente autónomo, va a estar dado por lo que vendría a ser la parte parasimpática y la parte simpática. La parte parasimpática va a estar dada por los nervios vagos, que por medio de lo que vendría a ser la acetilcolina, y como vamos a ver más adelante, tienen función de estimular la secreción pancreática, la secreción de jugo pancreático. Luego también tenemos los nervios esplácnico-abdominopélvicos, que vendrían a ser ramos del esplácnico mayor, que va desde T9 hasta T11 más o menos, en donde van a dar fibras simpáticas. Estos van a tener más que todo componente vasomotor. Eh, Estos nervios parasimpáticos y simpáticos van a formarme plexos, los plexos del plexo celíaco, también el llamado el plexo solar, y el plexo mesentérico superior, como se observan acá más o menos el plexo celíaco, y los plexos mesentéricos superiores. Y estos me van a inervar más que todo lo que vendría a ser el páncreas. Ahora, mencionar acá que, por ejemplo, en un dolor en zona de páncreas debido a una pancreatitis, por ejemplo, el paciente tiene un dolor referido, un dolor visceral, que es más que todo periumbilical o el dolor en lo que vendría a ser el epigastrio. Y esto es debido al componente sensitivo de su inervación pancreática. Esto es ya que al tener fibras simpáticas que se cruzan en lo que vendría a ser los ramos posteriores por inervación, va a haber como un dolor diferido que se va a referir a estos niveles de su ubicación desde T12 o T11 hasta L2 o L1. Y un paciente, por ejemplo, con pancreatitis llega con un dolor periumbilical o la zona del epigastrio y que se irradia hacia lo que vendría a ser la espalda. Cuando llega un paciente así con un dolor en epigastrio y que luego se irradia lo que vendría a ser hacia la parte y luego le dice que le duele la espalda, es muy probable de que sea una pancreatitis aguda. Tendría que ser dorsal. Se va hacia atrás el dolor. Y ahora el paciente, por ejemplo, cuando le pides que se recueste, se va a recostar en decúbito, no se va a recostar en decúbito supino, debido a que le genera demasiado dolor. Entonces el paciente con pancreatitis va a llegar a lo que vendría a ser la consulta y a la hora de pedirse que se eche la camilla, se va a echar boca abajo, debido a que como el dolor se irradia a la parte central, eh, le incomoda, le fastidia demasiado el echarse en esa posición. Eso más que todo en la parte clínica de inervación. Y ahora mencionar lo que vendría a ser los conductos excretores. En cuanto a lo que vendría a ser los conductos excretores del páncreas, los acinos pancreáticos van a generar un jugo pancreático y se van a drenar hacia lo que vendría a ser los conductos excretores, que tenemos dos, como habían mencionado anteriormente. El pancreático principal, también llamado de Wisburg, o también llamado mayor, magno, o también de Würzburg, que vendría a ser el de acá, este. Este conducto pancreático principal va a recorrer la glándula de un extremo a otro y me va a recolectar el jugo pancreático de lo que vendría a ser la cola, el cuerpo y parte de la cabeza posterior. Acá, como vemos, este conducto pancreático principal es el de mayor longitud, atraviesa su eje paralelo a lo que vendría a ser el cuerpo y la cola, y por eso también en algunos libros se menciona que es un aspecto de miriápodo o escolopendra, o también coloquialmente como el espinazo de pescado, que hace recordar esa forma, los conductillos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, lo que vendría a ser el sistema ductal, pero más o menos como un adelanto.
Y luego tenemos el conducto pancreático secundario, también llamado el de Santorini. Es de menor longitud y calibre y va a atravesar lo que vendría a ser la parte superior de la cabeza del páncreas y va a recolectar el jugo pancreático de la parte de la cabeza anterior del páncreas. El conducto pancreático secundario vendría a ser este que sea 2 así. Ahora, como vemos en la imagen, tanto el conducto pancreático principal se va a unir a lo que vendría a ser el ramo terminal del conducto colédoco y van a desembocar en lo que vendría a ser el duodeno, a través de lo que vendría a ser la papila duodenal mayor. Esta papila duodenal mayor va a tener una pequeña dilatación que es conocida también como la ampolla de Vater. Que no es más que fibras circunferenciales o circunscritas de musculares lisas, que me regulan la cantidad de secreción pancreática junto con lo que vendría a ser la secreción biliar. Luego, junto a lo que vendría a ser la ampolla de Vater, tenemos acá el esfínter de Oddi, que es un esfínter del conducto pancreático que me regula también la cantidad de secreción de jugo pancreático que se va a secretar. Y esto también tiene una función protectora, ya que, como sabemos, por acá llega el quimo con los alimentos y evita que este quimo ingrese por lo que vendría a ser esta papila. Entonces, al tener estos esfínteres me van a controlar de que no ingrese y se mantenga cerrados en el momento adecuado y solo se abran cuando se secrete el jugo pancreático junto con lo que vendría a ser las sales biliares. Porque en caso de que falle esta ampolla de Vater o esta papila duodenal y ingrese lo que vendría a ser el quimo, los imógenos o estas enzimas que van a degradar el jugo pancreático, el contenido alimenticio, se van a activar en lo que vendría a ser los conductos pancreáticos y van a producir una autodigestión de lo que vendría a ser las células acinarias, dañándomelas y produciéndolas en lo que vendría a ser una pancreatitis, por ejemplo. Es por eso también una función acá de lo que vendría a ser estos esfínteres. Ahora, estos esfínteres van a estar ubicados, la papila duodenal mayor se va a ubicar en lo que vendría a ser el borde posteromedial de lo que vendría a ser la segunda porción del duodeno. Al duodeno lo vamos a describir, por ejemplo, con forma de un prisma cuadrangular, un prisma rectangular, donde acá tenemos la parte medial y la parte posterior. Esta es en la segunda porción del duodeno. Se menciona de que la papila duodenal mayor está justo en este reborde, en el borde posteromedial. Acá se va a ubicar la papila duodenal mayor. Y en caso de haber la papila duodenal menor, que es que drena lo que vendría a ser del conducto de Santorini, se menciona de que está ubicada a 2 centímetros superior a la papila duodenal mayor. Bueno, eso en cuanto a lo que vendría a ser los conductos excretores. Y ahora vamos a ver lo que vendría a ser los tipos de células que hay en el páncreas. Mencionar de que el páncreas, como sabemos, es una glándula mixta, tiene un componente endocrino y un componente exocrino. Para el papel del digestivo, es más el rol principal de lo que vendría a ser el componente exocrino. Pero mencionar también cuando lo que es el componente exocrino, los tipos de células que van a participar para entender más que todo el mecanismo y la fisiología de cómo trabaja o cómo se secreta este jugo pancreático. Ahora, acá tenemos un corte histológico en donde podemos ver los distintos tipos celulares. En esta distinción hematoxilina y eosina podemos ver que el corte histológico de páncreas es muy parecido al de la glándula salival mayor, como por ejemplo la glándula parótida. La diferencia es que tiene estas pequeñas agrupaciones menos densas, que son los islotes de Langerhans. Ahora, ¿por qué el parecido entre lo que vendría a ser parecido histológico entre lo que vendría a ser la glándula parótida y, por ejemplo, el componente exocrino del páncreas? Es debido a que ambos secretan ambos secretan fluidos y electrolitos para lo que vendría a ser apoyar la digestión. Es más que todo por eso. Tenemos lo que vendría a ser el acino pancreático, que está formado por lo que vendría a ser células acinares, serosas, cuboidales o columnales, se menciona,
con un retículo rugoso abundante, así como un abundante aparato de Golgi y mitocondrias. ¿Y esto por qué? Como sabemos, el componente exocrino del páncreas va a secretar enzimas. Ahora, para secretar enzimas, el proceso de síntesis de las proteínas, necesitamos tener retículo endoplasmático rugoso y la parte de lo que vendría a ser Golgi. Por eso entre en estas células está muy desarrollado. También tenemos los gránulos imógenos apicales y algunas mitocondrias. Se menciona de que un ácido pancreático, bueno, eso lo vamos a ver en una imagen que se ve mejor más adelante, pero un ácido pancreático se menciona de que está formado por de 15 a 20 células acinares. De 15 a 20 células acinares me forman lo que vendría a ser un ácido pancreático. Bueno, como se ve en las imágenes de acá, que son cortes transversales, esto vendría a ser un ácido pancreático. Y como vemos, tiene un componente denso, son un poco más teñidas, por ejemplo, en maltodextrina y eosina, esto debido a lo que vendría a ser los gránulos que contienen gran cantidad de proteínas. Ahora, como había mencionado, su función para hacer la síntesis y secreción regulada de proenzimas digestivas. Luego tenemos el componente endocrino, que está conformado por los islotes de Langerhans, que vendrían a definirse de manera resumida como cúmulos densos y compactos de células con función exclusivamente endocrina. Es un tamaño entre de 100 a 500 micrómetros y cada uno va a agrupar a 1000 células endocrinas de diferente tipo, entre las cuales las principales son las células alfa, las beta, las delta y las F. Las células alfa van a secretar lo que vendría a ser el glucagón, y el glucagón, cuando se secreta, esto se va a secretar en la sangre, no en conductos como lo que vendría a ser el componente exocrino, y va a tener una función inhibitoria de la secreción del jugo pancreático. Inhibe la secreción de jugo pancreático. Inhibe secreción de jugo pancreático. Ahora, la insulina, como sabemos, la insulina está relacionada con los procesos de catabolismo. Y esta me va a estimular lo que vendría a ser la secreción de jugo pancreático. Mencionar también, por ejemplo, acá la somatostatina, que es un inhibidor general en cuanto a lo que vendría a ser las secreciones en el tracto gastrointestinal, y también me va a inhibir lo que vendría a ser la secreción de jugo pancreático, que es en cuanto a lo que vendría a ser lotes de Langerhans. Y también tenemos otros tipos de células, como son las células centroacinares y las células de los conductos intercalados e interlobulares. Las células centroacinares se van a situar entre la transición acino-conducto, van a estar ricas en lo que vendría a ser los canales de cloro, los FTRI, van a contar con mecanosensores. Estas se van a visualizar de una manera un poco más aplanadas o cuboidales y son un poco más claras. No se notan tanto en lo que vendría a ser una tinción de rutina. Acá sí se logra ver un poco, pero no es tan diferencial que digamos. Acá estas vendrían a ser las células centroacinares, son un poco más claras que las células acinares. Bueno, en su función, en cuanto a su función, van a participar en la coordinación acinoductal y en los procesos de lesión. Y también van a actuar como puentes funcionales entre acinos y sistema canalicular intralobular. Tenemos en cuanto a lo que vendría a ser las secreciones, van a estar, tienen un componente funcional que son los adenómeros. Recordar en histología que un adenómero está formado por lo que vendría a ser la parte secretora, que en este caso vendrían a ser las células acinares, y la parte del conducto. Ahora, ¿qué pasa en el páncreas? En el páncreas, la separación de la parte secretora y el conducto no está bien dilucidada. O sea, tenemos acá el conducto secretor y el canal, y acá deberían ser dos poblaciones celulares distintas. Pero en el páncreas, el canal empieza incluso dentro de la porción secretora, y esto lo evidenciamos con las células centroacinares, que luego van a transicionar en lo que vendrían a ser las células ductales. Es por así decirlo, las células centroacinares representan la transición entre las células acinares a las células ductales. Luego vamos a tener los conductos intercalados intralobulares, que van a estar revestidos por epitelio cúbico, van a expresar el intercambiador
clorobicarbonato, muy importante, lo vamos a explicar después, más adelante. También los canales de cloro, los FTR, en lo que vendría a ser el conducto apical, y también cotransportadores de bicarbonato sodio. De manera basal y la bomba de sodio potasio ATPase, que va a estar en lo que vendría a ser la parte vasolateral. Bueno, en cuanto a lo que es su función, van a modificar el fluido pancreático, que vendría a ser la secreción neta de bicarbonato y la absorción, así como piramidal, como se logra visualizar. También tenemos la presencia de mitocondrias y algunas microvellosidades, que son pocas, pero que están presentes en lo que vendría a ser estas células centrociliares, que ayudan con lo que vendría a ser el barrido y el arrastre de lo que vendría a ser el jugo pancreático. Acá, por ejemplo, tenemos un gránulo secretor que ya está virtiendo su contenido en la luz ductal. También mencionar las uniones que tienen entre las células, son uniones adherentes. Bueno, tenemos ahí el núcleo. Acá tenemos, por ejemplo, un acino recordad que estaba formado de entre 15 a 20 células, se menciona. Y luego que tenemos acá un lóbulo. Este lóbulo pancreático está formado, se mencionan de hasta 200 células. Bueno, estos son más que todo aproximaciones, no es tanto una regla general. Uy. Sin así no me forman un lóbulo. Bueno, ahí está. Luego acá tenemos, logra visualizar un poco las células centrocinares. Y acá se logra visualizar mejor lo que vendría a ser una célula ductal, como había mencionado. Es un poco más plana, incluso se menciona que a veces tiene forma cuboidal, eh, no tiene tanto retículo endoplasmático como se mencionó de la célula acinar, tiene pocos mitocondrias y está más que todo en la función de secretar fluidos, electrolitos y bicarbonato. Ahora, en cuanto a lo que vendría a ser el sistema ductal pancreático, va a transportar las secreciones de las células acinarias a lo que vendría a ser el duodeno, esa es su función. Y va a estar dividido en lo que son 5 segmentos continuos. Tenemos las células centrocinares, acá están las células centrocinares, que habíamos mencionado anteriormente, que me van a formar los conductos intercalados. Acá tenemos el conducto intercalado. La unión de los conductos intercalados me va a formar los conductos intralobulares. Estos conductos intralobulares van a ser grandes o pequeños y luego estos me van a drenar a lo que vendría a ser el conducto principal, que me va a formar como tal el conducto principal pancreático o de Wishbone, como habíamos mencionado anteriormente. Acá igual tenemos otra imagen de lo que vendría a ser la organización exocrina del páncreas, un acino en donde tenemos los conductos intercalares que van a drenar en los intralobulares y me va a drenar hacia el conducto pancreático principal en dirección hacia lo que vendría a ser el duodeno. Acá, por ejemplo, tenemos otra imagen de la célula acinar pancreática, como habíamos mencionado, abundante retículo endoplasmático rugoso, la presencia de gránulos y aparato de Golgi. Acá, por ejemplo, el Boron menciona o grafica la célula epitelial ductal como de manera cuboidea. Ahora, ¿para qué hemos tenido que ver un repaso de lo que vendría a ser los componentes celulares? Para entender más que todo la fisiología. En cuanto a lo ya que vendría a ser la fisiología secretora del páncreas en sí, mencionar que el páncreas va a secretar de 1 a 2 litros diarios de jugo pancreático isotónico. Mencionar que isotónico, esto es diferencia de las glándulas salivales, por ejemplo, de que la secreción final era hipotónica debido a la secreción de fluidos que había en lo que vendría a ser los conductos y modificaban esta secreción. Y va a estar rica en enzimas.
En cuanto a lo que vendría a ser la biosíntesis y exocitosis de la célula cinar, vamos a dividirlo en 3 pasos de manera muy general, en donde tenemos que empieza todo por un estímulo neurohormonal postprandial, aunque no necesariamente postprandial, como vamos a ver. Por ejemplo, este estímulo podría ser dado por lo que vendría a ser la célula así del duodeno en respuesta a lo que vendría a ser los aminoácidos y los ácidos grasos. Una vez que el quimo con lo que vendría a ser el componente alimenticio llega a la parte del duodeno, se va a estimular la liberación por las células que están en ese mismo duodeno de la colecistoquinina, en donde se va a unir a su receptor de colecistoquinina, como vemos aquí. Y esta colecistoquinina va a desencadenar una vía mediada por lo que vendría a ser, como es un receptor acoplado a proteína GQ, va a desencadenar la vía de lo que vendría a ser del calcio intracelular, en donde la proteína GQ va a estimular a lo que vendría a ser la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a dividir el PIC2 en lo que vendría a ser el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Este diacilglicerol va a estimular a la proteína quinasa C y esta a su vez va a estimular la liberación de los gránulos secretores. Por medio de la inositol trifosfato va a lo que vendría a ser abrir las bombas cerca, va a liberar el calcio intracelular, y este calcio intracelular, el aumento de calcio intracelular, a su vez, asimismo va a estimular la liberación de lo que vendría a ser los gránulos secretores. También tenemos otros estímulos, como por ejemplo el péptido, este péptido intestinal vasoactivo, la secretina también, y la acetilcolina. También tenemos estímulos, por ejemplo, por la acetilcolina, como había mencionado, que por medio de las fibras diferentes y aferentes de lo que vendría a ser del nervio vago que habíamos mencionado en inervación, van a estar presentes en la fase cefálica y gástrica, y también va a unirse su receptor muscarínico de tipo 3, que es un receptor acoplado a proteína GQ, como vemos en la imagen de acá. Vemos acá la acetilcolina, se va a unir a como es un receptor acoplado a proteína GQ, va a activar igual la vía de el aumento del calcio intracelular, que me va a derivar a lo que vendría a ser la exocitosis de gránulos imógenos. Bueno, el calcio intracelular va a actuar sobre los sensores de función y de ensamblaje del complejo SNAR. Bueno, en cuanto a lo que vendría a ser la liberación de los gránulos decimógenos, estos son, como recordamos, van a contener en su mayoría proteínas y van a recorrer lo que vendría a ser el proceso de síntesis proteica, que va a empezar en retículo rugoso por los ribosomas, luego se va a empaquetar en la parte trans del Golgisoma, y estos se van a ser empaquetados y enviados a lo que vendría a ser vacuolas de condensación, en donde se van a unir eh, con otros componentes y van a formar los gránulos decimógenos, que se van a ir en dirección hacia la parte apical y luego van a ser liberados hacia la parte de la luz ductal. Acá tenemos una imagen de un resumen de lo que vendría a ser el estímulo y la liberación del componente acinar pancreático. Acá, bueno, tenemos en esta tabla, tenemos de lo que vendría a ser los componentes de los productos secretores de estas glándulas acinares pancreáticas. Se menciona de que la célula acinar pancreática produce hasta 20 enzimas, aproximadamente. Y todas estas son importantes en la digestión. Pueden ser unas enzimas tanto ya activas, como por ejemplo la alfa-amilasa, y unas inactivas, que son los imógenos inactivos. Estos me van a degradar principalmente lo que son proteínas. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se activan estos imógenos. Y luego también tenemos, por ejemplo, las enzimas activas ya en sí. La alfa-amilasa, que va a romper los enlaces glucosídicos. Enlace glucosídico. Recordar en la posición alfa 1,4 del almidón, como se observa acá en la imagen. Bueno, no, aquí no se ve. En la siguiente imagen creo que se visualiza. Luego tenemos la carboxiestelipasa, y tanto la lipasa me van a digerir lo que vendrían a ser las grasas. Van a escindir en la posición 1 o 3 de los ácidos, grasos, los acilglicéridos. También van a ayudar en lo que vendría a ser la secreción
en la digestión de lo que vendría a ser los ácidos nucleicos por medio de una RNase y una adeneasa. Y bueno, también tenemos la colipasa que vendría a ser, ayuda a lo que vendría a ser la glándula, a la lipasa, para la digestión de grasas también. En cuanto a lo que vendría a ser acá los imógenos, tenemos al trixinógeno, que bueno, esta es su forma inactiva, pero cuando se activa por medio se va a transformar en lo que vendría a ser la trixina, ya lo vamos a ver más adelante. Va a ayudar, va a digerir más que todo, esta es una serina-proteasa y va a romper lo que vendría a ser los enlaces peptídicos, y esto tiene más que todo preferencia por los aminoácidos lisina y arginina. Esto es recordando más o menos bioquímica. Luego la quimiotrixina, de la misma manera que es una serin-proteasa, y la misma manera que la trixina, bueno, esta, a diferencia de la trixina, esta va a tener preferencia por residuos aromáticos e hidrófobos. Y bueno, la proelastasa, la proproteasa. Mencionar de que estas son endopectidasas. Luego tenemos las exopectidasas, como la procarbopectidasa, tanto A como B. La diferencia de que la endopectidasa y la exopectidasa es que la endopectidasa va a romper enlaces a la mitad, por ejemplo, de las cadenas peptídicas. En cambio, las carboxipeptidasas van a escindir en lo que vendría a ser sus extremos, tanto aminoterminal o carboxiterminal. En este caso, como son procarboxipeptidasas, van a escindir en el extremo carboxilo. Ahora, una vez que tenemos secretado y sintetizado el jugo pancreático, vamos a activarle estos imógenos que se habían secretado inactivos. Esto va a ocurrir en lo que vendría a ser en el borde cepillo duodenal, en donde hay en el glucocálix, hay una enteropectidasa. Esta enteropectidasa, cuando llega a lo que vendría a ser el trixinógeno, va a catalizar una reacción y va a escindir un dímer, como se menciona acá, de lo que vendría a ser el trixinógeno, y me genera trixina. Y esta trixina va a generar una reacción en cadena, una cascada de activación de los demás imógenos, como vemos acá, el quimiotrexaminógeno en quimiotrixina, la proelastasa en la elastasa, las procarbopeptidasas, la fosfolipasa también y la procolipasa. Incluso, aunque esto es de manera lenta, la trixina se activa a sí misma. Y bueno, esto normalmente ocurre en lo que vendría a ser la parte del duodeno. Ahora, en procesos patológicos, que son principalmente cuando el jugo pancreático no llega a verterse en lo que vendría a ser el duodeno, y por motivos diferentes, y el principal motivo es, por ejemplo, acá, por una obstrucción. Si hay una obstrucción, el jugo pancreático no puede verter su contenido en el duodeno y se va a acumular en lo que vendría a ser los conductos. Y si se acumula en los conductos, esta trixina se va a activar antes de tiempo. Y cuando se activa de manera precipitada, va a generar una destrucción, una autodigestión, lo que me desencadena un cuadro de pancreatitis, que ya se va a ver un poco más adelante. Igual acá, como había mencionado, de manera general, tenemos las secreciones de que la amilasa me va a degradar el almidón en la posición 1,4 alfa, y la lipasa las grasas, y las trixinas los péptidos. Bueno, eso más que todo. Y ahora, no solo se libera lo que vendría a ser el contenido enzimático y de proteínas de lo que vendría a ser los ácidos pancreáticos, sino que también se secreta bicarbonato, electrolitos y agua más que todo. Ahora, ¿por qué? Recordar de que viene del quimo de lo que vendría a ser el estómago. Y estos tienen un pH demasiado ácido, cosa que el tejido duodenal no está preparado para esto. Entonces se necesita secretar o sintetizar en abundancia un neutralizador. Y este neutralizador vendría a ser el bicarbonato. Por eso vamos a ver lo que vendría a ser su secreción, que está dada más que todo por las células ductales. Aunque acá hacer un paréntesis, por ejemplo, en las células acinares, van a secretar lo que vendría a ser el agua. Esto, ¿para qué el agua? ¿Por qué vamos a sintetizar agua en lo que vendría a ser el jugo pancreático? El principal motivo es para que haya
un arrastre osmótico. ¿Esto por qué? Recordar de que estos gránulos secretores tienen en su mayoría proteínas. Y estas proteínas son muy densas, son muy pesadas, tienen un peso molecular muy elevado. Entonces tienden a precipitarse en lo que vendría a ser la luz acinar y necesitan lo que vendría a ser el agua para que permita el fluido normal hacia lo que vendría a ser su lugar de liberación, que vendría a ser el duodeno. Es por eso que se necesita sintetizar, secretar lo que vendría a ser el agua, para que produzca un arrastre osmótico y se barra o se lleve lo que vendría a ser ese contenido de las células acinares. Ahora, ¿cómo se da esto? ¿Cómo se da esta secreción de agua? Esto es en las células acinares pancreáticas, se menciona en un 25%, ya que la mayor cantidad de agua, electrolitos y bicarbonatos va a estar dada por las células ductales, pero igual contribuye. Ahora, ¿cómo se da esto? Esto se da primero por lo que vendría a ser la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio TPasa, el intercambiador, recordemos de que van 3 sodios afuera y coloca 2 potasios hacia adentro. Ahora, la acumulación de este sodio en el espacio intersticial, acá como vemos, me va a generar me va a generar el acúmulo de iones sodio que van a ser necesarios para que sean eh, pasados nuevamente a la célula cinar por un cotransportador que necesita sodio, cloro y potasio. El cloro en la secreción de lo que vendría a ser el cloro en la secreción de agua y bicarbonato cumple un papel muy importante, ya que sin el cloro el bicarbonato no puede pasar hacia la luz acinar. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero ya voy adelantando un poco de que el cloro es muy importante para la secreción, ya que el bicarbonato necesita un cotransportador en un intercambiador de cloro y bicarbonato. Sin él no se puede pasar el bicarbonato hacia la luz, hacia la luz ductal o hacia la luz acinar. Bueno, esto en paréntesis. A ver, estábamos en que la bomba de sodio y potasio generaba un gradiente de sodio, en que este gradiente se iba a volver a unir iba a volver hacia la célula por medio de un cotransportador que va a llevar cloro y potasio, y este cloro y potasio me va a generar, bueno, la acumulación de iones cloro adentro de la célula, que por medio de canales van a ser liberados hacia la luz acinar. Acá estamos en la célula acinar, recordar. Y ahora, estos canales de cloro van a ser, ¿quién estimula? ¿Quién los estimula la expresión de estos canales de cloro? Van a ser la acetilcolina y la colecistoquinina. Principalmente la acetilcolina, que por medio de las vías del calcio, del aumento del calcio intracelular, va a estimular la expresión génica de proteincinasas que me van a, a expresar en la membrana apical de esta célula acinar estos canales. Ya. Ahora, en cuanto a lo que vendría a ser ya la secreción de bicarbonato por una célula ductal, y ahora sí ya estamos en las células ductales, esto se va a dar, como vemos, el estímulo. ¿Cuál va a ser el estímulo que me va a indicar la secreción de bicarbonato? Este estímulo va a ser un pH intraluminal bajo, o sea, los iones, los hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a estimular a las células S. Estas células S que se ubican en el duodeno, incluso en el yeyuno, van a liberar lo que vendría a ser la secretina en respuesta a pH bajo. Cuando el pH, mientras más bajo es el pH, más secretina se estimula. ¿Eso mencionar? Bueno, la secretina se libera de las células S, en donde se van a unir a su receptor de secretina, y van a, por medio de la vía del aumento del AMP cíclico y activación de la proteína quinasa A, me van a terminar en lo que vendría a ser el resultado, la mayor concentración de bicarbonato. Se mencionó de hasta 140 milimoles de secreción estimulada y lo que vendría a ser también la dilución de las enzimas. Ahora, ¿cómo se da esto? Bueno, a ver, acá tenemos en una célula ductal pancreática el bicarbonato. Acá sí se ve. Acá como vemos, como había mencionado anteriormente, el bicarbonato necesita
del cloro para poder llegar hacia el espacio intraluminal, hacia el espacio de la luz ductal, por medio de ese intercambiador. Necesita este intercambiador cloro 2-bicarbonato, es importante para su secreción. Entonces necesitamos moléculas de cloro. ¿Y cómo conseguimos esas moléculas de cloro? Uno es como el proceso que había mencionado anteriormente, y otro es por medio de la estimulación de secretina y la acetilcolina, que también había mencionado, que estimula la expresión de estos canales, que son esos canales FTR. Ahora, ¿de dónde viene el bicarbonato? El bicarbonato puede venir de dos vías, una vía indirecta y una vía directa. La vía indirecta es por medio de un cotransportador de sodio bicarbonato en el espacio intersticial, en donde por medio del gradiente que se generó de la bomba sodio-potasio, que también hay en la célula ductal, hay un aumento del gradiente de sodio, necesita el bicarbonato y pasan hacia lo que vendría a ser al interior de la célula. Ahora, la vía directa es por medio del CO2 del espacio intersticial y el H2O, el agua. Ahora, ingresan el CO2 y el agua, y por medio de la anhidrasa carbónica, que cataliza la reacción, me forma bicarbonato y me libera hidrogeniones. Estos hidrogeniones son importantes ya que hay un intercambiador de hidrogeniones por sodio, en donde otra vez volvemos a lo mismo, el intercambiador de la bomba de sodio y potasio, y el proceso se repite. Ahora, como dice acá, el estímulo más potente para la secreción de lo que vendría a ser el bicarbonato es la secretina, que va a activar la adeninato ciclasa, va a aumentar el MP cíclico y va a activar lo que vendría a ser la expresión de los canales de cloro, que son los canales FTR. También mencionar de que cómo llega el agua hacia la luz es porque una vez que tengo el bicarbonato y el cloro, por el medio del intercambiador, el cloro, previamente, el cloro está en el espacio de la luz ductal. Ahora, este cloro en el espacio luminal me va a generar un gradiente negativo. Y este gradiente negativo va a jalar, por así decirlo, al sodio. Y como sabemos, el sodio jala el agua. Entonces se va a formar cloruro de sodio y agua. Ya tenemos agua en el espacio de la luz ductal. Y esto me va a permitir el arrastre, como ya he mencionado, el arrastre osmótico del jugo pancreático. Acá tenemos una gráfica de la concentración de los iones principales en la función del ritmo secretorio. Como vemos, debido a este intercambiador de bicarbonato-cloro, a medida que aumenta la estimulación de la secreción gástrica, disminuye el cloro en la luz ductal y aumenta el bicarbonato. Esto es debido, como decía, al intercambiador. Ahora, en cuanto a las fases de secreción exocrina, hay una regulación estricta de lo que vendría a ser esta secreción que habíamos mencionado anteriormente. Y esta va a estar dada, así como en la parte del estómago, en tres fases: la fase cefálica, gástrica y intestinal. La fase cefálica va a tener estímulos de la vista, gusto, olfato y la masticación. O sea, lo que veo, lo que pienso, incluso lo que huelo y lo que degusto, por medio de las vías vagales que por medio del transmisor acetilcolina, van a preparar, por así decirlo, ya el jugo pancreático. Van a ya, sin siquiera haber estado el quimo y sin siquiera el alimento estar ingerido, ya me está preparando al páncreas para que secrete jugo pancreático. Y en esta fase cefálica se genera hasta el 25% de su secreción. Luego tenemos una fase gástrica, en donde al estar el estómago lleno, se distiende y por medio de vías desconocidas de la gastrina, igual va a estimular a lo que vendría a ser la acetilcolina, y por medio de vías vasovagales, se va a liberar hasta el 20% de la secreción enzimática. Y luego tenemos ya la fase intestinal, en donde, como vemos, se libera la mayor parte del jugo pancreático, hasta el 80%, y esto va a estar dado por aminoácidos y ácidos grasos. Incluso los hidrogeniones, como habíamos mencionado, los ácidos grasos y los aminoácidos van a estimular a la colecistoquinina, y los hidrogeniones van a estimular la liberación de la secretina, esto por medio de las células S, y la colecistoquinina por medio de las células I, que están ubicadas en el duodeno.
Acá tenemos una gráfica que con dibujos se logra entender mejor de todo lo que había mencionado. Ahora, como habíamos dicho, lo que veo, lo que huelo, lo que pienso incluso de la comida va a estimular por vías aferentes hacia lo que vendría a ser la corteza cerebral. Esta corteza cerebral va a estimular a lo que vendría a ser el núcleo motor dorsal del vago y este me va a enviar referencias de acetilcolina, de acetilcolina, así son receptores muscarínicos M3 y como habíamos mencionado por la vía GQ, en las células acinares va a promover la liberación de lo que vendría a ser de fluidos electrolitos y lo que vendría a ser el componente pancreático, del componente acinar. Ahora, en la fase gástrica, igual el alimento va a llevar por estímulos vagales hacia la corteza, luego se devuelve la eferencia, igual por medio de la acetilcolina, se va a unir hacia lo que vendría a ser los receptores muscarínicos, igual estimular la liberación en las células acinares. Para mencionar acá, como se observa en la imagen, de que también hay una vía indirecta por medio del péptido liberador de gastrina. Esto en la fase gástrica. Se menciona de que en el antro, los productos de la digestión, que son los péptidos y aminoácidos, me van a estimular a las células G. Al igual de que las eferencias del núcleo motor dorsal del vago me van a inducir la liberación del péptido liberador de gastrina en las células G. Y se van a liberar esta gastrina y por medio de vías que aún no están muy bien dilucidadas, se va a unir a un receptor de colecistoquinina tipo 2 que está igual acoplado a GQ y por medio de la cascada que ya habíamos mencionado, las señales intracelulares me van a promover la secreción de jugo pancreático con lo que vendría a ser el agua. En cuanto a lo que vendría a ser la fase intestinal, tenemos de que una vez el alimento ha pasado por el estómago y ya el quimo formado empieza a llegar a lo que vendría a ser el duodeno, el componente de este quimo, que son las grasas y las proteínas, van a estimular a lo que vendría a ser la célula C, a producir colecistoquinina, que esta colecistoquinina puede activar a las células acinares por medio de dos vías, una vía indirecta, que esta vía indirecta es que esta colecistoquinina también es estímulo para lo que vendría a ser las aferencias para lo que vendría a ser la corteza y por medio del nervio vago, igual por medio de la acetilcolina, se libera lo que vendría a ser el jugo pancreático. Pero eso es en cuanto a una vía indirecta, porque la colecistoquinina, recordemos de que también tiene su propio receptor en las células acinares. La colecistoquinina se une a su receptor también, receptor de colecistoquinina tipo 1, y por medio de la cascada intracelular del calcio se libera lo que vendría a ser el contenido de los gránulos. Ahora, como vemos acá, de color medio tenue, la acetilcolina también induce la liberación de líquidos y electrolitos por medio de lo que vendría a ser las células ductales, aunque esto es secundario, ya que como veremos más adelante, el principal, o como ya hemos visto, la secretina es la que induce la secreción de fluidos y electrolitos en las células ductales. También menciona, por ejemplo, acá tenemos los hidrogeniones, que el contenido ácido de lo que vendría a ser el quimo va a estimular a las células S, van a estimular a la secretina, como acá está, como vemos la secretina, y esta va a estimular directamente lo que vendría a ser las células ductales para liberar fluidos y electrolitos, y agua, y bicarbonato más que todo. Bueno, acá tenemos igual un resumen de lo que vendría a ser el componente de la fase cefálica, gástrica e intestinal. Vemos como lo que vendría a ser el estímulo de la colecistoquinina hacia las células acinares. Van a liberar en la parte del duodeno, van a liberar el bicarbonato y las enzimas digestivas que van a digerir los componentes que ya hemos mencionado. Bueno, el ácido gástrico, por medio de lo que vendría a ser los hidrogeniones, van a estimular la liberación de secretina, que por medio de, como vemos acá, aferencias vagales también, esto es secundario, también van a estimular la liberación por medio de acetilcolina de acá, de fluidos y electrolitos también, aunque es secundario, como había mencionado. Luego, tener en cuenta la interacción con la bilis y la motilidad, debido a que el jugo pancreático no se secreta solo, sino con lo que vendría a ser una cosecreción con la bilis, y estas enzimas va a estar coordinada más que todo por la colecistoquinina. Recordad que la colecistoquinina también induce
la liberación del contenido de la vesícula biliar. Y también, bueno, esa parte de la relajación del esfínter de Oddi. Ahora, luego tenemos esta imagen, este gráfico, que tenemos la secreción del jugo pancreático en lo que vendría a ser el periodo interdigestivo de ayuno o en los estados de alimentación. Y acá, como vemos claramente que en los estados de alimentación se libera más que todo bastante contenido del jugo pancreático. Pero ahora vemos también fluctuaciones acá. Estas fluctuaciones que vemos en los periodos de ayuno. Y ahora uno se preguntaría el por qué, si no se está comiendo o no se está procesando alimentos. Y esto es debido al complejo motor migratorio, que como hemos recordado en la fase gástrica, una vez eh, culminado el proceso digestivo, se activa este complejo motor migratorio que estimula a lo que vendría a ser al estómago a liberar lo que vendría a ser los productos que no están bien digeridos, que se han quedado en el estómago. Y es por eso de que se activa el estómago, por así decirlo, se activa la maquinaria de la digestión y por eso, como hay digestión, se necesita el contenido de los gránulos secretorios. Es por eso que hay fluctuaciones en los periodos de ayuno. Eso más que todo sería una explicación. Y ahora en cuanto a lo que vendría a ser la aplicación clínica, ya para acabar, tenemos lo que vendría a ser la pancreatitis aguda y la fibrosis quística. Ahora, en la pancreatitis aguda, ¿qué es lo que falla? Se da lo que vendría a ser más que todo la activación prematura de la trixina intracelular. Esto a manera muy resumida, porque la pancreatitis aguda puede ser causada por múltiples desencadenantes, como vemos acá. La litiasis biliar es la principal causa de lo que vendría a ser pancreatitis aguda. El alcohol, el consumo crónico de alcohol o excesivo de alcohol también es la causa secundaria de lo que vendría a ser desencadenante de pancreatitis aguda. ¿Y esto por qué? Ubiquémonos en lo que vendría a ser la litiasis biliar. La litiasis biliar, litos, es una obstrucción, como vemos acá, en el conducto colédoco puede ser, o incluso en la papila duodenal. Y como habíamos mencionado, el jugo pancreático no tiene a dónde salir y se queda almacenado en lo que vendría a ser estos conductos pancreático principal. Como habíamos mencionado, cuando hay una acumulación excesiva de lo que vendría a ser el jugo pancreático y no ha desembocado en el duodeno, donde debería liberarse, se produce una liberación prematura de lo que vendría a ser este contenido de los simógenos. Y al haber una liberación de simógenos, hay un mayor riesgo de que se activen, cosa que sucede en la pancreatitis aguda y produce lo que vendría a ser una autodigestión. Y se ven en estas lesiones, como vemos en la pancreatitis. Y ahora, el páncreas es un órgano muy importante. Y al haber una inflamación en el páncreas, me genera un proceso sistémico que por así decirlo, a muy resumidas cuentas, genera un compromiso, por ejemplo, cardiovascular, incluso pulmonar, por medio de otras vías que son un poco más complejas, pero que quede eso más que todo, el por qué se da la pancreatitis, por ejemplo, por litiasis biliar. Luego por alcohol, igual, recordar de que el alcohol produce radicales hidroxilos, que estos también son un poco tóxicos y me van a generar también atrofias de las células acinares. Y al haber una atrofia de las células acinares me va a generar como proteínas malformadas y no me las va a formar en simógenos, sino me las va a formar en proteínas ya activas. Estos simógenos activos van a igual producir la autodigestión del páncreas. Luego también tenemos la hipertrigliceridemia. Decimos de que un paciente con los ácidos grasos elevados, con los triglicéridos elevados, se menciona de que cuando son los triglicéridos mayor a 1000, me genera un riesgo de pancreatitis aguda en el paciente, un riesgo de que el paciente desarrolle pancreatitis. Y esto es debido a los ácidos grasos, como se observa en la imagen. Cuando hay un excedente de ácidos grasos, estos ácidos grasos por medio de la vía portal también van a dañar lo que vendría a ser el hígado y además estos ácidos grasos me van a atrofiar y me van a generar daños en lo que vendría a ser las células acinares también. Igual me desencadena la activación prematura, como menciono. También puede ser iatrogenia, por fallas de lo que vendría a ser el médico, también por fármacos. Menciona, por ejemplo, el valproato. El valproato genera, es muy poca, pero muy poca la probabilidad, pero es una de sus RAMs, el valproato. Puede ser trauma, por ejemplo, el trauma es la causa principal de pancreatitis en lo que vendría a ser en los niños, un trauma. También en los niños, por ejemplo, mutaciones, sí, está en la causa de pancreatitis en lo que vendría a ser en la infancia, debido a que, como habíamos mencionado en la parte inicial de embriología, no se han logrado unir las yemas tanto dorsal y anterior, y me genera una obstrucción en lo que vendría a ser el duodeno y la liberación del páncreas. Bueno, eso también
por mencionar también, recordar. Y bueno, también acá en unos genes, por ejemplo, el gen, mutaciones en el gen CFTR me va a dar lo que vendría a ser la fibrosis quística. Como sabemos, la fibrosis quística es una enfermedad genética causada por mutaciones en el gen CFTR, que es el gen de los canales de cloro. Y como habíamos mencionado, el cloro es muy importante para la secreción de bicarbonato y de lo que vendría a ser de bicarbonato más que todo. Debido a que el cloro necesita el cotransportador de cloro y bicarbonato. Bueno, cloro y 2-bicarbonato. Al no haber cloro, no hay con quién intercambiarse y este bicarbonato se queda en lo que vendría a ser en las células ductales. Entonces, la secreción, como habíamos mencionado, bueno, no solo bicarbonato, sino también agua y electrolitos. Y al no haber secreción de bicarbonato, me va a generar primero acidosis, debido a que el bicarbonato funcionaba como neutralizador de lo que vendría a ser el pH ácido que venía del estómago. Y la no liberación de agua me va a generar que no hay un arrastre osmótico. Como he mencionado, el agua es necesaria para que haya un arrastre del contenido pancreático. Entonces van a generarse secreciones espesas. Estas secreciones espesas van a bloquear los conductos pancreáticos y el contenido de los gránulos se van a liberar en el mismo páncreas, generando la autodigestión ya mencionada. Y bueno, acá causas, bueno, como se ve en corte histológico, lo que vendría a ser la fibrosis quística en el páncreas, se ven una dilatación cística en lo que vendría a ser la secreción lamelar. Y bueno, también esto causa genética en lo que vendría a ser en niños, como se ve. También malformaciones, hay una citis también, debido a la malnutrición. Debido a que cuando falla el páncreas, por ejemplo, en una pancreatitis aguda, no se generan las enzimas para digerir, por ejemplo, la lipasa, para no digerir los ácidos grasos, lo que vendría a ser las carboxipeptidasas, que no van a digerir proteínas, y bueno, la amilasa, bueno, que no tanto, pero también cumple una función de digestión, pero centrarnos más que todo en las lipasas. Al no haber liberación de lipasa, no hay una digestión de lo que vendría a ser las grasas, entonces me va a producir un síntoma característico en la pancreatitis que vendría a ser la esteatorrea. Que la esteatorrea no es más que todo grasa y contenido proteínico en lo que vendría a ser las heces. Y las heces se muestran espesas y mucosas. Y esto también me genera malnutrición debido a de que no hay una absorción de lo que vendría a ser las vitaminas A, D, la vitamina que el queda, la vitamina K, la E, la D y la A. Y bueno, eso más que todo en cuanto a lo que es su aplicación clínica. Y eso sería todo. Esas son mis referencias. Muchas gracias. Nuevamente agradecerle al ponente Orrego Cumpa Rodrigo Arón por acompañarnos en esta jornada y por la gran ponencia que nos ha brindado. Esperemos contar con su presencia en próximas ponencias. Estén atentos a las redes sociales de CPA Sosemón para enterarse de nuestros próximos eventos. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.